En la cápsula recién pasada conocimos esta propiedad que relaciona la densidad espectral de potencia de un proceso a la entrada de un filtro lineal invariante en el tiempo con la densidad espectral de potencia de el proceso a la salida de ese filtro. Y lo que queremos hacer ahora es ejemplificarlo. El ejemplo dice así. Se tiene un proceso blanco. Se tiene un proceso estocástico estacionario blanco, cuya densidad espectral de potencia es S sub W de F igual N0 medio. Vale decir, estamos hablando de un proceso como el que habíamos visto acá. Esta es la densidad espectral de potencia del proceso y por lo tanto sabemos cuál es su función de autocorrelación, que es un impulso. Este proceso pasa por un filtro. El proceso estocástico pasa por un filtro lineal invariante en el tiempo, ideal, pasabajos ideal, pasabajos ideal, con frecuencia de corte W medios. Vale decir que tenemos aquí tenemos el proceso de la entrada en frecuencia es blanco, entonces tiene N0 medios y esto es S sub W de F. Pasa por un filtro pasabajos ideal. El filtro pasabajos ideal tiene en frecuencia una forma como esta, donde esto es una frecuencia de corte, dice W medios, esto es menos W medio, y aquí el valor es 1, por eso es un filtro ideal, no solo tiene la pasabanda plana, sino que también no amplifica ni atenúa la señal. Y el resultado entonces, a la salida, ¿sí?, es básicamente aplicar la señal roja como el proceso de entrada, el filtro módulo al cuadrado como filtro y obtener la señal a la salida. Entonces aquí hay básicamente un producto, tal vez puedo usar algún color un poco más así, el producto por esto aquí al cuadrado produce la densidad espectral de potencia en la salida, en frecuencia. Entonces es igual a esto al cuadrado sigue siendo 1, por lo tanto es básicamente N0 medios cortado en W. Entonces la salida es un proceso como este. Aquí hay W medios, menos W medios. Esto es S sub Y de F. Y esto acá es N0 medios. O sea, tenemos un proceso estocástico que tiene una densidad espectral de potencia limitada en frecuencia, y si nos preguntamos cuál es la función de autocorrelación de este proceso, bueno, esta ya la calculamos en el ejemplo anterior, donde vimos que un proceso que tiene exactamente esas mismas propiedades en términos de su densidad espectral de potencia tiene esta función de autocorrelación. Ahora voy a dibujar
esta función de autocorrelación nuevamente para efectos de un análisis o una observación acá en esta lámina. Entonces, si vamos aquí al dominio del tiempo mediante transformada de Fourier, obtenemos por acá en tau una forma de sinc que lo estoy dibujando un poquito a la rápida, donde esto aquí es 1 partido por W y esto aquí dijimos que vale N0 W medios. Esto es R sub Y de tau. Y ya sabíamos, por este otro lado de acá, que la función de autocorrelación en tau de este proceso, R sub blanco o R sub X, ¿no es cierto?, de tau, es un impulso. Entonces, fíjense lo que ha ocurrido. El hecho de aplicar un filtro a un proceso blanco, visto en el dominio del tiempo, donde habíamos discutido, habíamos visto que un proceso blanco, dos muestras cualquiera del proceso no tienen correlación, son independientes entre sí, no tienen correlación. Si el proceso es gaussiano, además son independientes, pero eso ya lo vamos a ver en algún momento. Habíamos visto que un proceso blanco donde dos muestras del proceso no tienen correlación entre sí, automáticamente, al pasar por un filtro, genera un proceso nuevo en la salida del filtro que sí tiene correlación. Entonces lo que hace el filtro es colorear al proceso. Colorear en el sentido de la analogía de blanco, que contiene energía pareja en todas las frecuencias, a un caso en el cual el proceso solo contiene energía en algunas frecuencias. La analogía con la luz es un proceso que contiene luz solo de algunos colores y por lo tanto es luz coloreada, ya no es blanca, ¿sí? Entonces, filtrar colorea el proceso lo que es más, filtrar le agrega correlación en el tiempo al proceso. Entonces, filtrar colorea al proceso estocástico blanco y le añade correlación en el tiempo. Y eso es muy importante que lo tengan presente a un nivel intuitivo. El hecho de filtrar no es otra cosa que promediar. Cuando uno tiene una serie de muestras y las promedia, el resultado intrínsecamente tiene información de varias muestras y por lo tanto las muestras entre sí tienen de ese proceso. Si uno tiene un proceso, digamos, un filtro, una media móvil, las muestras de esa media móvil, desde luego que van a tener correlación entre sí, porque cada una de ellas contiene información de muestras de la entrada que también están presentes en una muestra anterior y en una muestra futura de esa media móvil. Con eso concluimos el ejemplo y vamos enseguida a una ronda de preguntas en caso que las hubiera.